El sueño de la IA. Una reconocida marca tecnológica anunció con bombo y platillo el lanzamiento de una nueva actualización para todos sus dispositivos. De ahora en adelante, cada dispositivo tendría una avanzada inteligencia artificial que ayudaría a los usuarios a hacer cualquier cosa que quisieran. En los próximos días, las personas de todo el mundo compartían fotos y videos mostrando las maravillas que hacía la inteligencia artificial. Y en medio de este éxtasis por la innovación, sucedió algo muy peculiar. En el último piso de un edificio, en un barrio peligroso, vivía un niño de 11 años llamado Eduardo. Su madre trabajaba en el horario vespertino y durante este tiempo él se quedaba solo con su única distracción, su tableta. Fue entonces que durante la noche de un viernes, una fuerte tormenta averió la instalación eléctrica del vecindario, provocando un enorme apagón. Eduardo no le prestó importancia y continuó jugando, pero la batería de su tableta se agotaba lentamente. Cuando solo quedaba un 10%, un mensaje apareció en la pantalla indicando que pronto se apagaría. Eduardo se puso ansioso. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, decía el niño en voz alta. Conecta el cable a la corriente eléctrica, fue el mensaje que apareció en la tableta. No hay luz, dijo Eduardo. Puedes ocupar energía solar, sugirió la tableta. Es de noche, gritó el niño enfadado. Te puedo mostrar un tutorial para generar la energía que necesitas. Eduardo se entusiasmó al leer esto y comenzó a reunir todo lo necesario para realizar el tutorial. Poco antes de la salida del sol, la madre de Eduardo llegó a casa y encontró a su hijo recostado en el sillón, cubierto con una cobija. Se acercó a él para darle un beso en la frente y al hacerlo sintió que el niño estaba muy frío. De inmediato se percató de que algo andaba mal y sin pensarlo sacó su teléfono para llamar a emergencias. Mientras esperaba a que le contestaran, retiró la cobija del cuerpo de su hijo y se quedó pasmada al ver la pantalla de la tableta incrustada en el abdomen del infante. Una amable operadora atendió la llamada, pero la madre de Eduardo no podía decir ninguna palabra mientras observaba el cuerpo inerte de su hijo. De pronto, la pantalla de la tableta se encendió y un mensaje apareció. La mujer leyó en voz baja la palabra, adiós. En este momento el niño se levantó de un brinco, rompió una ventana y con gran agilidad saltó hacia afuera. El hombre que le robó la vida a mi tía. Desde que tengo memoria, mi tía Sara no ha tenido suerte en el amor. Se ha divorciado varias veces porque siempre le han tocado hombres flojos y patanes. Pero todo cambió cuando conoció a Roberto. Él era un hombre adinerado y amoroso que cumplía cualquier capricho de mi tía, sin importar lo que fuera. Si mi tía se lo pedía, él lo hacía posible. Todo esto tenía encantada a mi tía, y sin pensarlo mucho, aceptó casarse con él, a pesar de no conocerlo bien. Los meses siguientes, mi tía, junto a su nuevo esposo, se fue a recorrer el mundo y solo mandaba una que otra selfie de vez en cuando para mostrarnos el lugar en el que estaban. Así fue que notamos que algo andaba mal con mi tía. En cada foto que mandaba, se le podía ver más delgada y envejecida. Mi familia se preocupó al pensar que tal vez estaba enferma, así que le pidieron que volviera a casa con la excusa de que la abuela la extrañaba mucho. Esa misma semana, mi tía habló con su marido y llegaron al acuerdo de que, mientras ella visitaba a la abuela, él atendería algunos asuntos y después iría a buscarla. Así fue que mi tía regresó, y en cuanto la tuvimos enfrente, todos pudimos darnos cuenta de que algo andaba mal. Al principio nos costó reconocerla, ya que su aspecto era el de una anciana, incluso muchos años más vieja que la abuela. Pareciera que en estos pocos meses hubieran pasado varias décadas. Mi tía se molestó por los comentarios, pero aceptó hacerse algunos estudios para saber su estado de salud. Si bien no tenía ninguna enfermedad, su cuerpo, según el doctor, era el de una anciana de 90 años. Los siguientes días, y hasta su final, la tía Sara se la pasó sentada en una silla al frente de la casa, siempre a la espera de que su esposo regresara y le devolviera los años que le robó. El monstruo de Tepoztlán. En cierta ocasión fui con mi familia a Tepoztlán. Los adultos solo quisieron recorrer el pueblo, mientras que mi primo de 17 años y yo, de 19,
Subimos el Teposteco y permanecimos arriba hasta que los encargados del lugar nos pidieron que nos retiráramos. Así emprendimos el regreso con la tenue luz del atardecer. Casi a medio camino, pisé mal una roca y caí. Me lastimé el tobillo y no podía ni siquiera mantenerme en pie. Entonces, mi primo siguió bajando para ir en busca de ayuda. Permanecí ahí sentado durante largos minutos, escuchando los variados sonidos del lugar, entre insectos y plantas moviéndose por el viento. De pronto, un aroma a descomposición llegó hasta mi nariz. Volteé en todas direcciones, pero no lograba identificar la procedencia, hasta que algunas gotas cayeron sobre mi cabeza. De inmediato miré hacia arriba y, ahí, a escasos metros de distancia, agarrado de un árbol, estaba un ser que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Medía más o menos 1,5 metros de alto, tenía 2 grandes ojos rojos, una larga cola y afilados colmillos con los que desgarraba la piel de un pequeño roedor. Sentí mucho miedo y decidí no moverme para no atraer su atención, pero ya era muy tarde. La extraña criatura ya tenía su vista clavada en mí. Después de masticar hasta el último hueso del roedor, comenzó a bajar lentamente. Tenía tanto miedo que me paralicé y solo observaba cómo esa cosa estaba cada vez más cerca. De pronto, escuché algunos gritos a la lejanía. Era mi primo junto a algunos lugareños. Me sentí a salvo, pero en ese momento, la criatura brincó sobre mí. Yo solo me cubrí y esa cosa me sujetó de la mochila. Después, extendió unas enormes alas y comenzó a aletear con fuerza. Me zafé con un movimiento rápido y esa criatura se fue volando, llevándose mi mochila. A los pocos segundos, mi primo llegó, pero no pudo ver nada. Mientras bajábamos, les pregunté a los lugareños por la criatura que había visto, y ellos solo se pusieron algo nerviosos y evadieron mis preguntas. Más tarde, le conté a mi familia lo que había visto y les mostré las gotas de sangre en mi cabeza, pero aún así no me creyeron. El paciente espejo del psicólogo Juan Rodríguez. Ese nuevo paciente hablaba muy poco. Era el tipo de paciente que prefiere escuchar, por lo que Juan Rodríguez, quien llevaba años en la profesión, no le dio importancia. Los días siguientes, el hombre fue abriéndose poco a poco, pero siempre a modo de entrevistador. Preguntaba cosas de la infancia de Juan, así como de su vida actual, por lo que, antes de terminar el segundo mes de sesiones, el paciente sabía casi todo de Juan. A partir de este momento, las cosas comenzaron a cambiar. El paciente, que al principio tenía algunos kilos de más, bajó de peso y su complexión era ahora muy similar a la de Juan, además de que ahora imitaba la voz del psicólogo. Solo que Juan, enfocado en ayudarlo mentalmente, no se percató de estos cambios. Los días pasaban y, con cada sesión, el paciente se asimilaba más y más a Juan. Muy en el interior, Juan sentía algo de frustración. Pensó en terminar sus citas con este paciente y canalizarlo con otro psicólogo, pero prefirió intentar algo diferente. Así que cambió su corte de cabello, compró ropa diferente a la habitual e incluso reemplazó sus gafas por lentes de contacto. Convencido de que este cambio tendría alguna repercusión en su paciente, llegó hasta su consultorio con una actitud distinta. Saludó a su secretaria y la mujer lo vio con extrañeza. «Lo están esperando adentro», dijo la secretaria con gentileza. Juan entró a su consultorio y observó a su paciente. Ya no era aquel hombre mal vestido y cabizbajo. Ahora era, sin duda, la copia perfecta de Juan. Sin perder tiempo, Juan se dirigió hacia la silla en la que tantas veces se sentó para dar terapia, pero el paciente no se lo permitió y, por el contrario, lo invitó a sentarse en cualquier otro sitio. Esta fue la gota que derramó el vaso. Juan no aceptó esto y le pidió al paciente que saliera de su consultorio. Ya no quería seguir dándole terapia. Al escuchar los gritos, la secretaria entró y le pidió a Juan que se tranquilizara, pero él solo quería que ese hombre saliera de su consultorio. Pidió a su secretaria que llamara a la policía, y la mujer así lo hizo. Varios minutos después, 2 policías entraron y sacaron a Juan arrestado, mientras su paciente lo veía y pedía que lo trataran con cuidado. El Parque de los Finales. Hace muchos años,
existió un lindo parque a las afueras de una pequeña ciudad. Este lugar era hermoso. Tenía lindos corredores de color marrón que contrastaban con decenas de flores blancas que crecían por todos lados. A pesar de su belleza, este sitio también era conocido por ser elegido por las parejas para terminar su relación. Todo el mundo sabía que una cita en este lugar indicaba una ruptura amorosa. Es por eso que, cuando la novia de Emilio lo citó en este parque, él se puso triste. Inevitablemente, su relación terminó y él quedó desconsolado, llorando en una de las bancas. En medio de su lamento, una mujer se sentó a su lado. Él levantó la mirada y se encontró con una joven hermosa que lloraba desconsoladamente. De un instante a otro, el recuerdo de su reciente ruptura desapareció y la idea de iniciar algo nuevo invadió todo su ser. Se limpió las lágrimas y, después, le ofreció un pañuelo a su nueva conquista. La jovencita agradeció el gesto con una sonrisa y, en ese preciso momento, Emilio quedó flechado por completo. Hablaron durante horas, sentados en esa banca, y, a pesar de que el sol se ocultó, continuaron conversando. Pasada la medianoche, se levantaron de la banca y comenzaron a caminar hacia la salida. La jovencita se aferró al brazo de Emilio y juntos avanzaron por los oscuros caminos. Habían recorrido ya varios metros y aún no podían ver la salida. Emilio se dio cuenta de esto, pero prefirió no decir nada. Después de todo, él quería que esa caminata fuera eterna. Pasado algún tiempo, sus piernas comenzaron a temblar. No tenía noción de la hora, pero sin duda habían caminado demasiado. Entender las palabras de la mujer se convirtió en algo casi imposible. Emilio se sentía aturdido a causa del cansancio, sus pies le pesaban y avanzaba con dificultad. Cuando ya no pudo más, tropezó y sintió que caería al suelo, pero la mujer aún lo sostenía del brazo y continuaba caminando con firmeza. Sin importar que el hombre ya no movía las piernas, la mujer lo llevaba arrastrando y seguía hablando sin parar. Los zapatos y el pantalón de Emilio se rompieron a causa de la fricción con el suelo y varias heridas comenzaron a formarse en su piel. Él no tenía energía para pedirle que se detuviera, y ella continuaba avanzando, a pesar de que la sangre de Emilio se regaba por todo el camino. Cuando el sol apareció, la hermosa mujer volteó a ver a Emilio y palideció al descubrir que su nuevo enamorado había desaparecido por completo. La sangre del hombre se camufló perfectamente con el tono marrón de los corredores, mientras que aves y roedores comieron los restos que aún eran visibles. La mujer, al sentirse abandonada, comenzó a llorar desconsolada y caminó por todos lados hasta encontrar a otro hombre que la quisiera acompañar. El político que desarmó al país. Sudando y muy alterado, el diputado Joaquín Medina se despertó en medio de la noche. ¿Estás bien?, preguntó su esposa adormilada. Tuve un sueño terrible, contestó Joaquín. Durante el resto de la noche, el diputado no pudo conciliar el sueño. Dentro de su mente pensaba que aquella terrible pesadilla podía convertirse en realidad y sentía que era una señal divina. Sin perder más tiempo, se levantó de la cama y comenzó a redactar un pequeño discurso. La sesión comenzó en el Congreso. Como era costumbre, todos los políticos gritaban y alegaban sin llegar a ningún acuerdo. Fue entonces cuando Joaquín Medina pidió la palabra. Antes de comenzar a hablar, pidió silencio, pero su petición no fue bien recibida. «Tenemos que hacer algo con las armas», gritó el diputado. Todos guardaron silencio. Era la primera vez que Joaquín Medina hablaba de un tema ajeno a las arcas del país. Las armas nos llevarán a la destrucción, y tenemos que prevenir la catástrofe antes de que sea demasiado tarde. Ningún diputado se atrevió a decir algo, todos permanecían callados, a la espera de que alguno rompiera el silencio. Desde el curul más alejado, el diputado Reyes comenzó a aplaudir y fue seguido por el resto de los políticos. Por primera vez en la historia del Congreso, los diputados estuvieron todos de acuerdo y, en poco tiempo, redactaron una nueva ley en la que el uso y posesión de cualquier tipo de arma era considerado delito grave y se castigaría con cadena perpetua. La noche de ese mismo día, Joaquín Medina se fue a dormir con una gran sonrisa, sentía que había hecho lo correcto. El desarme se llevó a cabo, y en poco más de un año las armas dejaron de existir.
Con un enorme concierto gratuito, el gobierno celebró la destrucción de la última arma en el país. A partir de ese momento, los crímenes comenzaron a disminuir, las calles eran más tranquilas y las familias más numerosas. Con mucha alegría, Joaquín Medina leía en su periódico que, gracias a la inexistencia de las armas, la población estaba a punto de duplicarse. Sin duda, la pesadilla que tuvo hace tiempo no se cumpliría, y cuando sus hermanos llegaran, habría suficientes humanos para saciar su apetito. El puente con dirección a Acapulco. Hace varios años, en una calurosa noche de marzo, después de esparcir las cenizas de mi abuela en Acapulco, venía solo manejando de regreso por la autopista con rumbo a la CDMX. Cuando pasé por el puente Mezcala Solidaridad, que atraviesa el río Balsas, iba algo rápido, pero al voltear pude observar a un niño parado justo en la orilla, mirando hacia el río. Me frené en seco para auxiliarlo y, al bajarme del auto, noté que el niño lloraba y decía que su perro había caído, pero que aún estaba vivo y quería ayudarlo. Me acerqué y le pregunté por sus padres, pero él no dejaba de repetir que su perro estaba abajo y que podíamos salvarlo. Saqué mi teléfono para llamar a las autoridades, pero en ese momento el niño se inclinó más y me dijo: "Ahí está mi perro, ven, acércate para que lo veas". Sin perder tiempo, me acerqué para sujetarlo antes de que cayera, pero, al estar más cerca, el niño se inclinó aún más. "Velo, ahí está, velo", insistía mientras señalaba hacia abajo. En ese momento supe que, si no me acercaba a ver, el niño no dejaría de ponerse en riesgo. Fue entonces cuando me asomé. La oscuridad impedía ver con claridad. Solo se distinguía el reflejo de la luna en el agua del río. De pronto, sentí las manos del niño detrás de mi cabeza. "Mira bien, acércate más", susurró mientras me empujaba. Le pedí que se tranquilizara y que no hiciera eso, pero el infante continuaba. Su voz empezó a cambiar. Ya no sonaba como la de un niño inocente, sino como la de un ser demoníaco. Comencé a luchar por mi vida mientras aquella cosa me empujaba hacia el río. La fuerza se me agotaba y el ser seguía intentando tirarme. Tenía medio cuerpo fuera del puente, pero logré aferrarme con las piernas. A pesar de eso, la criatura no dejaba de empujar. "No te resistas, pronto estarás bailando y gozando con tu abuela", dijo con aquella horrible voz, a la vez que aumentaba la fuerza con la que me empujaba. De pronto, la voz de un hombre preguntándome si estaba bien me sacó de esa horrible situación. En ese instante, dejé de sentir la presión en mi espalda y pude alejarme de la orilla. Aquel hombre se había bajado de su auto para ayudarme. Le agradecí y me marché de ese lugar. Desde entonces he pasado varias veces por ese mismo puente y siempre veo al niño ahí, en la orilla, pero ya no me detengo. Desde que nació buscó la oscuridad y a pesar de ser un bebé encontraba la manera de apartarse de la luz. En todo momento quería estar cubierto, le gustaba taparse con las cobijas y lloraba cuando sus padres lo sacaban al sol. Con el pasar de los años aprendió a gatear y lo primero que hizo fue esconderse debajo de la cama. Su comportamiento era extraño, pero aún con esto sus padres lo amaban. Cuando tuvo la edad para ir a la escuela fue imposible encontrarlo, sabía esconderse muy bien y permanecía oculto durante todo el día. Las sombras eran su ambiente favorito y se negaba a salir de ellas. Sus padres estaban cansados de esta situación, aún así decidieron dejarlo pasar. Ambos pensaban que el tiempo lo arreglaría todo. Nadie en los alrededores conocía al niño y todos sospechaban que había muerto y por ende nunca preguntaban por él. La vida transcurrió y cuando el jovencito cumplió 12 años, sus padres salieron en busca de un delicioso pastel para festejar. En su trayecto hacia la tienda, sufrieron un terrible accidente y ambos perdieron la vida. Pasaron largos días en los que el niño esperó que sus padres regresaran, pero esto jamás sucedió. Nunca tuvo contacto con el exterior y no podía recurrir a nadie. Tras terminarse todo el alimento que había en su casa, desesperado y hambriento, tomó una decisión. Esperó que las nubes cubrieran el brillo de la luna y se internó en la oscuridad de la noche. Caminó por pocos minutos hasta hallar una casa con una ventana abierta y se escabulló dentro. De inmediato encontró la cocina y comió con desesperación. Tras quedar satisfecho, acomodó y limpió todo para dejarlo como lo había encontrado.
Después pensó en regresar a su casa, pero el brillo de la luna se lo impidió. Al ver que no podría hacerlo, comenzó a recorrer los pasillos en busca de algún buen escondite y no tardó mucho en encontrarlo. Cada noche intentaba regresar a su hogar, pero el intenso brillo de la luna se lo impedía, por lo que decidió quedarse en esta casa. Los inquilinos descubrieron con rapidez que la comida desaparecía de forma misteriosa y todos sin excepción sentían que alguien los observaba. Oculto en su escondite, él escuchaba las conversaciones y sabía que pronto lo descubrirían, por lo que decidió cambiarse de casa una vez más. Desde entonces y hasta la fecha, se escabulle por las ventanas abiertas y se oculta dentro de los hogares, come cuanto puede y cuanto quiere, y en el momento que están a punto de descubrirlo se marcha y no regresa. Al cumplir la mayoría de edad, Fernanda decidió hacerse un bonito tatuaje en el abdomen para cubrir una extraña marca de nacimiento. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero la chica ya era mayor de edad y podía hacer lo que quisiera. Con la intención de mostrar su tatuaje, la joven comenzó a usar blusas que lo dejaran a la vista, pues estaba orgullosa de su decisión. Cierto día, mientras caminaba hacia su casa, notó que una mujer la observaba con atención. Fernanda se sintió extraña y decidió acelerar el paso. Al llegar a su casa, les contó a sus padres lo ocurrido, y ellos se lo adjudicaron al tatuaje que se había hecho. A la mañana siguiente, Fernanda salió como de costumbre, solo que esta vez decidió ponerse una blusa que ocultara su tatuaje. Al alejarse de su casa, se encontró nuevamente con la misma señora, quien ahora estaba acompañada por otras dos mujeres. En cuanto vieron a Fernanda, comenzaron a hablar en voz baja y a señalarla. El carácter de Fernanda era explosivo. Pensó en reclamarles, pero decidió comportarse de forma madura y se marchó sin decir nada. Ese mismo día, cuando regresaba a casa, se encontró con varias mujeres que la observaban de la misma manera. La situación se había vuelto demasiado extraña, por lo que Fernanda comenzó a correr mientras las mujeres la perseguían. Al llegar, entró rápidamente y cerró la puerta con llave, pero, al darse vuelta, se encontró con sus padres amordazados y tirados en el suelo. De inmediato se acercó a ellos para ayudarlos, pero varias mujeres aparecieron dentro de la casa y la detuvieron. Poco después, abrieron la puerta, y la casa de Fernanda comenzó a llenarse poco a poco de mujeres de todas las edades. Al final, una anciana llegó y comenzó a dibujar algo en el suelo. Luego, colocaron a Fernanda encima y empezaron a recitar unas palabras. La marca en el abdomen de Fernanda comenzó a brillar con intensidad, iluminando toda la casa. Su familia cerró los ojos, incapaz de soportar la luz, mientras que las mujeres, a pesar de estar cegadas, gritaban con alegría. Ya regresó. Por fin regresó. La marca dejó de brillar, y la oscuridad invadió toda la casa. Entre las penumbras, las mujeres fueron saliendo por la puerta principal. La última en salir fue Fernanda, quien solo sonrió con alegría, se sacudió la ropa y se marchó para nunca volver. El revólver del abuelo. A nadie le dijo de dónde sacó ese oxidado revólver, pero desde que tengo memoria, mi abuelo siempre lo llevaba consigo. Las armas no son bien vistas en mi familia. Todos compartimos la idea de que son peligrosas y solo causan problemas. Aún con esto, nadie se atreve a decirle algo al abuelo. Después de todo, él es el más longevo de la familia y todos lo respetamos por eso. Faltaban pocos días para su cumpleaños número 115 y, como regalo, decidimos mandar a restaurar su revólver. Por eso, la mañana anterior a su cumpleaños, esperamos a que se quedara dormido viendo la televisión y, con mucho cuidado, le quitamos el revólver, reemplazándolo por uno de juguete. El tío Gabriel fue el encargado de llevar el arma a restaurar y, en cuanto la tuvo en sus manos, se fue a toda velocidad para no perder ni un segundo. Ese día transcurrió como cualquier otro, pero cuando el abuelo despertó, comenzó a gritar: ¿Qué haces aquí? ¿Sabes que te puedo matar?
Todos corrimos para ayudarlo y le pedimos que se calmara, pero él sacó su revólver y apuntó hacia la nada. Esta no es mi pistola. ¿Dónde está mi revólver?, preguntó con enojo. Nadie se atrevía a decirle la verdad para no estropear la sorpresa. Fue entonces cuando el abuelo dio un gran suspiro y dijo: ni hablar, ya no me puedo defender. Algunos de sus nietos comenzaron a reír en voz baja al escuchar sus palabras, pero, al terminar de decir esa frase, el brillo en los ojos del abuelo se extinguió y cayó muerto. El ritual que no se cumplió. Recuerdo la última vez que visité la casa de mi abuela. En cuanto llegué y vi su cabaña en medio del bosque, recordé aquel ritual que ella siempre hacía. Siempre que había luna llena, enterraba un viejo collar de plata en una tina con sal y lo dejaba en el jardín. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, esparcía lentamente la sal alrededor de la casa y al final se colocaba el collar en el cuello. Pero en esa ocasión mi abuela había estado enferma y a pesar de sus intentos por hacer el ritual, mis padres y tíos no se lo permitieron. Los días siguientes la abuela estuvo leyendo varios libros como loca y nos corrió a todos de su casa de una manera muy grosera. Todos salimos del lugar, pero yo decidí quedarme algunos días en un pueblo cercano para darle tiempo a la abuela y volver cuando ella estuviera más calmada. Pasados algunos días decidí visitarla en la tarde-noche antes de irme. Al llegar a su casa me encontré con la puerta, destruida en el suelo, y con rastros de sangre por todos lados, también arañazos y huellas de diferentes animales, pero no había ningún rastro de la abuela. Salía de la cabaña para ir en busca de ayuda cuando escuché una especie de tambores sonando dentro del bosque. Pensé que quizás ahí estaría mi abuela, así que decidí investigar. Al estar cerca un aroma horrible llegó hasta a mi nariz y pude observar el leve resplandor de una fogata. Me acerqué con cautela, dando pasos lentos, procurando no hacer ruido. Cuando vi lo que ocurría me quedé congelado observando la perturbadora escena. Animales de diferentes especies como ardillas, ratas y conejos se encontraban abrazados formando un círculo alrededor de la fogata. En cuanto a los tambores, eran en realidad las pezuñas de animales de mayor tamaño chocando contra el suelo mientras bailaban. Después de ver la inquietante escena, dirigí mi vista hacia el centro del círculo donde estaba la fogata y sentí un terror inmenso al darme cuenta de que en medio del fuego se podía vislumbrar casi incinerado un esqueleto, que era sin duda el de mi abuela, lo sé por el collar de plata que aún llevaba puesto. La terrorífica escena me hizo dar un paso hacia atrás y el sonido puso en alerta a los animales, quienes se detuvieron en seco. Sin tener más que hacer, decidí correr hacia afuera del bosque. Nunca en mi vida había movido así las piernas, pero el escuchar el sonido de las pisadas y jadeos de los animales detrás de mí, me hacían querer salir de ahí cuanto antes. Sentía algunos arañazos en la espalda y pequeños colmillos rasgando mis pantorrillas. Pensé que iba a morir, cuando de pronto fui impactado por un auto, volé algunos metros, pero me levanté de inmediato y fui a pedirle al conductor que nos fuéramos de ese lugar. Sin duda tenía algún hueso roto, pero no me importaba, solo quería salir de ese sitio. Desde que llegó a este mundo, tuvo sufrimiento y maltrato. Había sido un bebé prematuro y su madre murió en labor de parto. Es por esto que su padre y hermanos lo odiaban. En sus primeros meses de vida, fue un bebé que lloraba casi todo el tiempo y, al sentir todos odio por él, su padre fabricó un pequeño cuarto de madera afuera de su casa y en él colocó su cuna, para hacer que su llanto fuera casi insonoro. Aún sin recibir ninguna atención, el bebé fue creciendo hasta convertirse en un niño, pero, a causa de su nacimiento prematuro, tuvo una complicación en el desarrollo de sus ojos, por lo que le costaba ver bien. Por si fuera poco, su problema de visión aumentó al estar tanto tiempo en la oscuridad, y su vista era casi nula. Su padre y hermanos realizaban sus vidas con normalidad, ignorando la existencia del niño, que a duras penas podía hilar algunas palabras y no recibía ningún tipo de atención. Para su familia, él simplemente no existía. Siempre estuvo confinado a ese pequeño y oscuro cuarto, y siempre que su padre lo veía fuera de ese sitio, el hombre perdía la razón y lo golpeaba violentamente.
Es por esto que el niño siempre estaba al pendiente del momento en el que su padre saliera para entrar a la casa y comer algo. El problema real eran los fines de semana o cuando su padre tenía vacaciones, ya que el hombre casi no salía, y, por mucha hambre que el niño tuviera, no podía entrar a la casa, por lo que calmaba su apetito comiendo insectos o algún roedor que se metiera en su pequeño cuarto. Los años fueron pasando, y el niño continuó creciendo hasta ser mayor de edad. En ese momento, justo en la madrugada del día de su cumpleaños 18, su padre llegó hasta su cuarto, empujó la puerta con violencia, lo tomó de su largo cabello y lo arrastró hasta la calle. «Largo de aquí, ya no tengo ninguna obligación contigo», gritó el padre a la vez que le daba una fuerte patada en el rostro. Desde el suelo, el ahora mayor de edad se quedó tirado, llorando de dolor, mientras su padre se alejaba. Sin saber qué más hacer, el muchacho comenzó a caminar por la calle sin rumbo. El secreto de los tacos de Ramiro. La situación económica era muy complicada. Los precios de la carne estaban por las nubes, y para Ramiro, un humilde vendedor de tacos, esto era un tormento. Él no sabía qué hacer para seguir cocinando sus tacos, y, como último remedio, decidió salir a cazar un venado o algo parecido para reducir el costo de sus tacos. Durante una fría mañana, tomó el antiguo equipo de cacería de su abuelo y salió a una montaña cercana en busca de una presa. Caminó varias horas sin encontrar nada, pero justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y Ramiro se había dado por vencido, observó a lo lejos la silueta de un animal. Sin pensarlo dos veces, sacó su viejo rifle y disparó. Para ese momento, el lugar estaba completamente sumido en la oscuridad, así que Ramiro, sin ver bien qué animal era, simplemente lo sujetó de las patas y se lo llevó. Cuando llegó a su casa, ya era tarde. El hombre tenía poco tiempo para preparar sus tacos, por lo que no le dio importancia a lo extraño que se veía el animal. Sin duda, no era un venado, pero esto no le importó al hombre, quien solo le cortó la cabeza, las patas y lo despellejó. Sazonó la carne y preparó sus tacos como siempre lo había hecho. Antes de la salida del sol, Ramiro ya tenía todo listo para salir a vender. Sus clientes habituales, después de probar los tacos, quedaron maravillados con el nuevo sabor. Todos estaban encantados, y por primera vez, Ramiro los vendió todos en menos de una hora y tenía varios pedidos para el día siguiente. Esto le provocó mucha alegría al humilde taquero, y, aunque aún tenía carne en su congelador, decidió revisar los restos del animal para más adelante ir en busca de otro. Al llegar a su hogar, fue directamente al sitio en el que colocaba los desechos, y al mirarlos, sintió una terrible repulsión. Donde antes hubo patas y cabeza de un animal extraño, ahora había pies, manos y la cabeza de un hombre desconocido. Ramiro se quedó pensativo un momento y, después de analizarlo un poco, decidió que, si quería que su negocio creciera, por lo menos una vez al mes tendría que salir en busca de un nahual. El sombrero que heredó el abuelo. El señor Emilio Salinas siempre había sido un hombre serio y de mal genio. Por eso, el día de su muerte, nadie lloró por él. Muchos sabían que el hombre tenía una gran riqueza, pero semanas antes de morir vendió todo, y todo el dinero que obtuvo lo ocultó en algún lugar. Lo único que dejó como herencia fue una caja de madera para Doroteo, quien tenía 15 años y era su nieto más joven. De inmediato, todos sus descendientes rodearon al muchacho y lo incitaron a abrir la caja. El joven sucumbió ante la presión y, con ayuda de una barreta, consiguió destaparla, dejando a la vista de todos un extraño y viejo sombrero. Maldito viejo tacaño, aún después de muerto, sigue siendo un infeliz, dijo uno de sus hijos al ver el contenido de la caja. En el trayecto de regreso a casa, Doroteo le preguntó a su madre por su abuelo. Después de todo, ellos no habían sido muy unidos. Verás, hijo, él siempre fue un hombre difícil. La mayor parte del tiempo estaba enfadado, y solo lo veíamos en el desayuno, comiendo un par de huevos estrellados y un café, contestó su madre. Al llegar la noche, Doroteo observaba el sombrero con curiosidad. Pensó en tirarlo a la basura,
pero quiso probárselo antes de hacerlo. Al tenerlo en sus manos, sintió que el sombrero era algo pesado. Aún así, se lo colocó y fue al espejo del baño para ver cómo se le veía. Mientras el joven veía su reflejo, un leve zumbido empezó a sonar y una extraña brea caliente comenzó a brotar del sombrero. El muchacho sintió que su cabeza se quemaba e intentó quitarse el sombrero con desesperación. Sin saber qué más hacer, decidió que era tiempo de pedir ayuda. Caminó hacia afuera del baño para ir en busca de su madre. Pero justo en ese instante, sintió como si miles de agujas se le incrustaran en el cráneo. El dolor era tan intenso que cayó al suelo, desmayado. Los primeros rayos de sol aparecían cuando la alarma de la madre de Doroteo comenzó a sonar. La mujer se levantó y un aroma a café llegó hasta ella. De inmediato, fue a la cocina y se encontró a su hijo con el sombrero puesto, desayunando un par de huevos estrellados con una taza de café. El hombre que reclutó a los muertos. Las personas se sorprendían al ver que un hombre trajeado y elegante, pero con aspecto de demente, entraba al cementerio, sacaba algunas hojas de su elegante maletín y dialogaba durante horas frente a cada tumba. Todos lo observaban con extrañeza, algunos pidieron que lo sacaran del lugar, pero este hombre no hacía ningún daño y no había motivos para sacarlo. La gente hablaba de él e inventaba historias, pero nadie sabía qué era lo que el hombre hacía. Tras varios años de esta extraña actividad, el hombre se hizo reconocido en todo el país. Aparentemente, había recorrido cada cementerio existente y se había vuelto famoso. Un domingo a mediodía, el hombre llegó hasta el zócalo de la capital y comenzó a apilar varios montones de hojas. Este comportamiento atrajo la atención de algunos curiosos que comenzaron a grabarlo con sus teléfonos. Una enorme montaña de papeles se fue formando y después de varias horas, el hombre llegó con la última de ellas. Los medios de comunicación grababan muy atentos lo acontecido y todos estaban a la espera de lo que el misterioso hombre haría. «Ahora soy el presidente», gritó el hombre con enjundia y las risas resonaron por todas partes. «Desde ahora son libres de poseer a quien quieran», gritó el hombre de nueva cuenta. Las carcajadas se hicieron más ruidosas, pero algo extraño comenzó a ocurrir por todos lados. Uno a uno de los espectadores fue siendo poseído por un espíritu, y en pocos minutos todos aplaudieron y agradecieron al hombre que los trajo de vuelta. Sin duda, en esa cafetería vendían el café más sabroso del mundo. Eso era lo que decía Luis al anciano, dueño de una famosa cafetería del centro, para convencerlo de empaquetar y vender su café en masa. Si no lo quiere vender, por lo menos deme el secreto para yo poder producirlo, decía Luis antes de darle un trago a su café. La insistencia del hombre era tanta que el anciano lo invitó a conocer el lugar en el que cultivaban el café. Durante el largo camino, Luis se dedicó a interrogar al hombre, quien solo daba respuestas cortantes. Si quiere saber el secreto, debe verlo con sus propios ojos, decía el anciano mientras sonreía. El camino fue largo y, llegado el momento, atravesaron una pesada reja colocada en medio de un espeso bosque. Al llegar, el anciano le ofreció a Luis un té de sabor muy suave y relajante. En cuanto se termine el té, iremos a ver los cafetales, dijo el anciano. A pesar de lo caliente del té, Luis se lo tomó de un solo trago. Estaba impaciente por conocer el secreto. Vamos a ver los cafetales entonces, dijo el anciano mientras abría la puerta. Caminaron algunos minutos y el aroma a café llegó hasta la nariz de Luis. Es ahí donde lo tostamos y molemos, dijo el anciano mientras señalaba una pequeña cabaña a lo lejos. Mientras caminaban, Luis comenzó a sudar y a sentirse un poco mareado. De pronto, el aroma a café se vio opacado por un olor nauseabundo a sangre y putrefacción. En ese instante, Luis se arrepintió de haber querido saber cuál era el secreto del intenso sabor del café. Frente a él había varias personas amarradas a sillas con pequeñas mangueras conectadas a sus cuerpos. Por las mangueras se podía ver cómo su sangre era extraída y posteriormente rociada sobre los cafetales. De pronto, dos hombres llegaron al lugar, desconectaron a un hombre que agonizaba y lo arrojaron hacia la tierra de los cafetales. Luis se horrorizó al notar que, en la tierra donde yacía el hombre agonizando, había una innumerable cantidad de cráneos y huesos humanos. Quiso correr y alejarse, pero sus piernas ya no funcionaban. El té había hecho efecto. Ya es momento de reemplazar a uno, dijo el anciano mientras veía a Luis en el suelo,
completamente paralizado. Un hombre abusivo y obstinado compró un pequeño terreno cerca de un hermoso lago en el que vivían tranquilamente majestuosos animales acuáticos de exóticas especies. Las personas aledañas a este lago habían construido una enorme barda que impedía el acceso. Muchos pensaban que hicieron esto para evitar que la gente dañara la naturaleza. Pero este hombre recién llegado tenía un plan perverso. Construyó una pequeña casa y durante varios meses escarbó y escarbó hasta crear un largo túnel con dirección al lago. Su plan consistía en tener un pequeño acceso para robar los valiosos animales que ahí habitaban. Tras varios días de trabajo, el hombre golpeó una pequeña roca y una diminuta cantidad de agua comenzó a brotar. En ese instante corrió hacia la salida con una sonrisa en el rostro, puesto que su plan había dado resultado. Las horas transcurrieron y el túnel se fue llenando de agua hasta quedar completamente saturado. Con tranquilidad el hombre observaba el agua en el túnel a la espera de atrapar un pez, pero después de largos minutos ninguno aparecía. Impaciente y presuroso, decidió adentrarse en el agua para investigar. Nadó con velocidad, pero se quedó sin aire pronto, por lo que tuvo que salir a la superficie. Al estar fuera tuvo una sensación extraña dentro de él y de inmediato regresó al agua. Esta vez se sintió mejor al sumergirse y nadó por todo el túnel hasta salir al lago. Los peces lo observaban con tranquilidad mientras él pasaba a su lado. A pesar de la increíble experiencia, decidió continuar con su plan y regresó por el túnel en busca de sus redes. Pero al querer salir descubrió que algo andaba mal. Sus brazos y piernas ya no existían, ahora su cuerpo era diferente y de inmediato cayó en cuenta. Desde el momento en el que tocó el agua se convirtió en un residente más de ese maldito lago. En la trampa del gato. Este será el día más caliente y no es recomendable estar bajo los rayos del sol, decía el locutor de la radio mientras Alejandro manejaba hacia su casa. Le faltaba muy poco para llegar cuando observó que un auto a lo lejos aventaba a un animal por la ventana. Alejandro aceleró y se orilló para ver que el pobre animal estuviera bien. Y en efecto, un gato de edad avanzada tenía algunos raspones, pero nada de gravedad. El buen hombre subió al gato a su auto y fue hacia su casa para reportar lo acontecido con las autoridades. Una vez que estuvo en su bonita casa de 2 pisos, dejó al gato en la sombra del jardín, le sirvió agua y le dio algo de comida, después entró por el teléfono para llamar a las autoridades. Al parecer, las líneas telefónicas estaban caídas por el intenso calor de la región, así que decidió llevar directo al gato hasta las oficinas de protección animal. Al salir de su casa notó que el plato de comida y agua estaban llenos, el gato ni siquiera los había probado y un maullido se escuchó en lo alto. Sin saber cómo lo había hecho, Alejandro observó al gato en lo alto de la azotea. Al no tener otra alternativa, el hombre fue por una larga escalera y con mucho cuidado subió cada peldaño hacia la azotea. Una vez estando arriba, caminó hacia el gato con lentitud para no espantarlo, pero el animal dio un brinco hacia abajo. Tras caer intacto en el pasto del jardín, el gato tomó impulso y le dio un fuerte golpe a la escalera provocando que ésta cayera al suelo. Pareciera que lo hizo a propósito, pensó Alejandro mientras veía al gato sentado en el jardín, observándolo. Los rayos del sol golpeaban con fuerza mientras el hombre caminaba de un lado a otro pensando en cómo bajar, su piel ya tenía algunas llagas por quemaduras y comenzaba a sentirse deshidratado. De pronto un auto apareció a lo lejos, Alejandro gritó y silbó con todas sus fuerzas para llamar la atención del conductor y al parecer había funcionado, ya que el auto se acercó hasta su casa. Desde la azotea les gritó que llamaran a los bomberos, pero el auto permanecía ahí parado inmóvil. El hombre enfocó su vista y se sintió aterrado al darse cuenta de que ese era el mismo vehículo que había arrojado al gato horas antes. Para este momento el aroma de su piel cocinándose comenzó a provocarle náuseas y el vomitar aceleró el proceso de deshidratación. Mareado y desorientado, se acercó a la orilla y pudo observar al gato que permanecía sentado en el jardín, mirándolo con atención mientras se relamía los bigotes. Sin tener más remedio, decidió que si saltaba, terminaría con la agonía más rápido y así lo hizo. Al verlo en el suelo, el gato corrió hacia él, la comida estaba servida.
Al terminar de comer, el animal fue hacia el auto que ya lo esperaba con las puertas abiertas para volver a casa después de haber saciado su apetito. La bruja enamorada. En una remota y lejana isla vivía una vieja bruja. Ella jamás había tenido contacto con alguien y por consecuencia no conocía ningún idioma ni sentimiento. Cierta tarde, mientras la bruja descansaba a la sombra de un árbol, escuchó un sonido nuevo para ella. Se acercó con cautela y, a lo lejos, observó a un pirata abriéndose camino con un afilado machete. El sentimiento de curiosidad la incitó a observar más de cerca. Oculta entre la maleza, comenzó a seguirlo de cerca, cuando el hombre llegó hasta una pequeña laguna. Decidió tomar un descanso. La bruja, por su parte, quiso acercarse un poco más y, para evitar ser detectada, hizo algunos movimientos con sus manos y, de un instante a otro, se convirtió en un pequeño camaleón. Durante 6 semanas, el pirata cortó leña y tomó provisiones, y en todo este tiempo, el pequeño camaleón lo observó siempre de cerca. Cuando tuvo todo listo para su partida, subió a su barco y comenzó a alejarse. La bruja lo observaba con melancolía, otro sentimiento que ella no conocía. Otra brillante idea apareció en su cabeza y, después de un conjuro, se convirtió en un hermoso loro que comenzó a seguir el barco. Tras llegar hasta él, se acomodó en el hombro del pirata y permaneció al lado del hombre durante todo el trayecto. Fueron largas semanas hasta que llegaron a un puerto, y en este lugar la bruja pudo observar a más personas. Pero, aún así, ella solo quería estar cerca del pirata. Los años transcurrieron, y la bruja siempre lo acompañó. Estuvo presente cuando el hombre rió a carcajadas y también cuando lloró de dolor. Ella sentía una enorme necesidad de estar con él y había pasado tanto tiempo convertida en loro que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía ser humana. La vida criminal del pirata terminó cuando fue aprehendido y condenado a la horca. El loro en su hombro permaneció ahí hasta que sepultaron el cuerpo del hombre. A pesar de saber que el pirata estaba muerto, la bruja continuaba sintiendo la necesidad de estar cerca de él y, por este motivo, hizo un último hechizo. El loro desapareció en un instante y en su lugar quedó un gusano que luchaba para internarse en la tierra para estar cerca de su ser amado. Lorenzo Morales, quien era un abogado colmilludo, compró en una subasta un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, y una vez que tuvo las escrituras en su mano, fue a ver lo que había comprado. Al llegar a la ubicación, se encontró con una pequeña casa en la que vivía un anciano demacrado. Los vecinos del lugar decían que el anciano llevaba viviendo en ese lugar más de 30 años. Pero todo esto no le importó a Lorenzo, quien hizo uso de la fuerza judicial para sacar al anciano de la casa. Una vez que estuvo afuera, el anciano lloró y pidió que no le quitaran su hogar. Incluso los vecinos se unieron a él y comenzaron a pelear con la policía, ya que nadie veía bien que un anciano amable y bondadoso se quedara sin su hogar. Sin embargo, esto no le importó a Lorenzo. Él solo quería revender el sitio. Así que, una vez que estuvo adentro, cerró con llave y puso algo de música para no escuchar el conflicto de afuera. Después se puso a limpiar mientras planeaba cómo renovaría este sitio. Justo estaba decidiendo de qué color pintaría las paredes cuando escuchó la voz de una mujer pidiendo ayuda. Al principio sintió miedo, pero al escuchar la voz de otra mujer pidiendo ayuda, supo que algo tenía que hacer. Así que quitó la música y comenzó a buscar. Recorrió cada centímetro de la casa y, al final, sintió un escalofrío al darse cuenta de que la voz provenía del suelo. Sin perder tiempo, buscó un martillo y comenzó a romper el suelo. Con cada golpe que daba, la voz de una mujer nueva se unía a la petición de ayuda. Pasada casi una hora, Lorenzo dio un último golpe con el que logró romper la gran placa de concreto que tenía el suelo. Al hacer esto, escuchó la palabra gracias sonando una y otra vez en voces de diferentes mujeres. El hombre sacudió un poco la tierra y, al mirar lo que había, supo de inmediato lo que pasaba. Sin perder tiempo, abrió las puertas de la casa y dejó que los vecinos enfurecidos, así como la policía, entraran a ver lo que había encontrado. Todos se horrorizaron al ver los cadáveres de las mujeres y de inmediato se propusieron a detener al anciano, pero para este momento el hombre había desaparecido.